Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es miércoles de clave como cada semana y como cada semana le agradecemos que se quede con nosotros en el análisis de un tema importante como siempre. Y como cada semana también mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal? Muy buenas noches a nuestro auditorio. Estamos en la clave. Hoy miércoles 19 de marzo de 2025. También ya se nos fue más de la mitad del tercer mes del año, que pues ya está agarrando cada vez más calor en todos los sentidos. Calor en cuanto a la temperatura y calor en cuanto a los temas que pues nos resultan importantes, que nos resultan relevantes tocar aquí en la clave. Uno de ellos, del cual queríamos hablar desde hace algunas semanas, pero que hoy hemos podido concretar, es esta intención anunciada por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, de fusionar las secretarías de Cultura con la de Turismo. Y pues para ello hemos buscado a integrantes del colectivo, le podemos llamar que es un colectivo. La cultura no Así es es. la cultura no es un souvenir. Nos acompaña, ya está con nosotros en este momento, la docente de artes, Ohani Jacome, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por estar esta noche en la clave, Ohani. Muchas gracias por abrir el espacio para compartir esta información que resulta importante para todos el Estado, ¿no? No solamente para nosotros que nos dedicamos a las artes o a la cultura, sino también abrir la invitación a reflexionar a todo ciudadano, ¿no? Al final de cuentas, la cultura está en todos, no solo en quienes nos dedicamos a ella o quien recibe en clases de cercanas a la cultura, sino como sociedad debemos de estar enterados de estos temas tan relevantes. En este caso, que la gobernadora busca fusionar la Secretaría de Cultura con la Secretaría de Turismo, minimizando el impacto de la cultura dentro de nuestro estado. Muchas Así es. gracias. Perdón, nada más para precisar, habíamos anunciado a otra invitada, a Natalie Perusquía, pero nos avisan que no va a poder estar con nosotros. Más tarde se incorporará la artista, docente, cantante, Patty Ibison, a quien pues esperamos un poquito más tarde que se incorpore con nosotros. Ahora sí, discúlpame, Mónica. No Adelante. hay problema. Era importante Ujú. precisar, bueno, que hubo un cambio ahora sí en el cartel de la invitación, del análisis, pero bueno, lo importante es ir desmenuzando y yo quisiera preguntarte, Fanny, Jacome, ¿cuál ha sido, en primer lugar, ya más o menos sabemos a grosso modo, pues que hubo una protesta en diferentes sectores acerca de la nueva fusión, hay que decirlo, ¿no? De Así volver es. a fusionar turismo y cultura, porque así había venido siendo. Y como se ha dicho, bueno, pues antes hubo un Instituto Veracruzano de la Cultura, que era un organismo descentralizado que, bueno, funcionaba como tal, ¿no? Como promotor de la cultura en un estado que, bueno, pues nos envidian a nivel internacional por nuestra cultura. Entonces, el desprecio de esta administración por la cultura de Veracruz, bueno, pues da un primer paso, ¿verdad? Da un primer paso. ¿Y cuál ha sido la respuesta, pues, de colegas, de ustedes y de veracruzanos en general hacia esta manifestación de rechazo a esta nueva fusión? Completamente entre colegas, compañeros. Ha habido un rechazo. Hemos tenido oportunidad de escuchar diferentes perspectivas, ¿no? No que centrarnos solo en el área artística, sino de otras áreas que muestran inconformidad. No es esta área, sino todas las direcciones que pueden involucrar. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la cultura de Veracruz resalta a nivel internacional. Incluso la misma gobernadora estuvo promocionando la cultura de hace un poquito tiempo en Europa, ¿no? Promocionándola, que Veracruz está de moda. ¿Y cómo puede estar de moda si no respetamos los lineamientos que han estado dentro de la cultura desde hace años, ¿no? Con tantas dependencias a cargo de la cultura que no viene de ahorita, no viene de un sexenio, viene de desde hace muchísimos años
y que se había logrado hacer una Secretaría de Cultura que ya era una lucha muy bien ganada, ¿no? Que ya veíamos nosotros como artistas el espacio de seguir explorando en esta secretaría que era nueva y es algo que también resulta un poco contradictorio, ¿no? Pareciera que acaban de abrir la Secretaría de Cultura para que a los meses nos digan que va a desaparecer. Y no solo desaparecer, se va a fusionar con otra secretaría que también tiene su propia agenda política, su propia agenda que cumplir, responsabilidades que al igual que la Secretaría de Cultura tienen, ¿no? Tienen objetivos en común, claro que los tienen y hay que promover la cultura y sí puede apreciarse desde el lado turístico, pero no solo es eso, ¿no? Nosotros como defensores de la cultura no estamos diciendo que no se puede capitalizar, sino que hay elementos que si no se capitalizan, se ignoran. Y eso es lo que nos preocupa, que pase a ignorarse ciertos elementos de la cultura, que ya no haya recursos. Si de por sí es muy difícil acceder a estos recursos desde ya la trinchera que tenemos, ahora que desaparecerá esto y que no nos han prometido que hay un espacio seguro para la cultura como anteriormente era el IBEC. No nos están diciendo eso. ¿Y qué estamos exigiendo? Estamos exigiendo que nos muestren estas problemáticas del por qué decidieron fusionarlas, que nos presenten públicamente las problemáticas detectadas en el sector cultural, los diagnósticos que fueron aplicados, así como la evaluación correspondiente que llevó a tomar esta decisión de fusionar dos dependencias públicas del Estado, ¿no? Eso estamos solicitando de primera mano, que sí nos hagan saber por qué se decidió esto, sabiendo que ya se ha hecho en otros estados, en otros países incluso, ¿no? Y que no ha funcionado. Realmente esta función en ninguna parte podríamos asegurar que ha funcionado porque pues cada una tiene sus propios objetivos, ¿no? Llegan a incidir, claro, pero no la estamos promoviendo con este refuerzo de pertenencia y de preservar la identidad colectiva. Tocaste un tema sobre el que me gustaría volver y destacar. La Secretaría de Cultura como tal, pues fue anunciada hace 6 años que se iba a crear y tardaron 6 años en crearla de verdad. Así es. La crearon apenas el año pasado en el gobierno, al final del gobierno de Cuitláhuac García, y la crearon dotándola del mismo presupuesto que tenía el IBEC. Pero bueno, ya estaba la secretaría finalmente. No ha pasado ni un año de que se anunció la creación de la nueva secretaría, cuando ya nos dicen que siempre no, que vamos para atrás, pero, y otro asunto que me parece muy importante puntualizar, no se está planteando crear o devolver la figura del organismo autónomo, o por lo menos descentralizado, no autónomo, pero descentralizado, que era el Instituto Veracruzano de la Cultura, y que por lo menos, pues a pesar de los pesares, logró tener una relevancia en el quehacer cultural de Veracruz importantísima desde su creación y durante muchos años, y ahora no se tiene claro qué va a pasar con toda el área cultural dentro del organigrama del gobierno del Estado, si se pretende devolver la figura del IBEC o simplemente convertir el área de cultura en una oficina más dentro de la Secretaría de Turismo, que es a lo que todo apunta que se le va a dar mayor peso, ¿no? Porque cómo se promueve el Estado mediante el turismo. ¿Qué opinan de esta situación? Bueno, le comento, eso es algo que causó asombro porque como menciona, desaparecieron el IBEC para formar una nueva secretaría con el mismo recurso, se entiende, ¿no? Porque bien se pudo haber dejado el IBEC y crear algo más fuerte, por decir así, o de mayor presupuesto, como una Secretaría de Cultura sin necesidad de desaparecer el IBEC, pero no pasó así y aún así tuvo muy buenos resultados. Fui testigo de varios eventos que tuvo la Secretaría de Cultura, que para mí fue muy importante porque también hubo mucha relevancia en Veracruz Puerto, que no había tanta promoción al puerto, ¿no? Yo soy de Cardel, Veracruz, y
me resultó más accesible y era algo muy bien, ¿no? Muy bueno que tuviera más accesibilidad a la cultura porque normalmente se suele centrar en Jalapa, ¿no? La capital del estado, que hay mucha actividad cultural y artística, pero en Veracruz estaba un poco más desconocido este tema, no se había profundizado tanto, se vio que sí había potencial, que tuvo muy buenos resultados las actividades, incluso la antigua secretaria de Cultura mostró todos estos beneficios que había tenido la Secretaría de Cultura en el quehacer artístico, con comunidades, artistas, de todo tipo, ¿no? Hubo muchos beneficiados realmente y no se veía mal el hecho de que estuviera la ausencia del IBEC, pero ahora que no hay un instituto autónomo que va a ser parte de una agenda solamente compañera, ¿no? Compañera de otra secretaría, bueno, pues sí causa alarma porque entonces es obvio que no va a haber presupuesto para la cultura, es obvio que no van a haber estos argumentos para defender actividades culturales si no cumplen con ciertos estándares de capitalismo, ¿no? De que haya productividad. Entonces queremos entender que la gobernadora quiere que la cultura sea completamente, que haya ingresos económicos y esos ingresos ¿a dónde se van a ir? Porque evidentemente a la beneficencia cultural no, porque no se está respetando ni siquiera eso. Entonces nosotros sí queremos resaltar que, por ejemplo, Veracruz cuenta con una institución pública dedicada a este sector desde hace 37 años y el hecho de que se deje de administrar 17 espacios culturales y 5 direcciones para fusionarse en una sola, sí es de preocupar a nivel institucional. Sí, por supuesto. Bueno, yo quisiera ahondar en que en esta administración ya se han visto los tratos indignos hacia el sector cultural, hay que decirlo. Tal vez de ahí podamos empezar a ver cuál es el nuevo estilo, ¿no? El nuevo estilo es promocionar, como decía Aurelio, al turismo, que es la prioridad para la gobernadora. Ella decidió que Veracruz está de moda, aún con toda la inseguridad que nos rodea, pero yo quisiera referirme a un tema que me pareció bastante indigno, que fue, por ejemplo, que en esta administración se dejó a los artesanos dormir en el piso, durmieron en el piso por falta de viáticos. Así el nivel del trato a los artistas. Por cierto, hoy es Día de los Artesanos y de las Artesanas. Nuestro reconocimiento, sobre todo a nuestros artesanos y artesanas veracruzanas, pero ¿qué opinión le merece? Sí, bueno, respecto a esa situación, la indignación llegó a nivel nacional. Yo vi notas periodísticas, ¿no? Que no solo eran a nivel local, a nivel regional de la zona veracruzana, porque nos está diciendo que ya desde antes ya no había presupuesto para esto, que tal vez ya lo tenían pensado, donde no se le dio este respeto al artesano veracruzano y que hoy está repleto de publicaciones enalteciéndolos, ¿no? Estamos viendo que el artesano es solo un consumo de parte del gobierno que no pasa de reconocerlo en una imagen, pero en cuanto a derechos culturales, derechos artísticos, no hay una apreciación objetiva, ¿no? ¿Y cuál es esa apreciación objetiva? Dándole espacios de calidad, abriendo espacios donde ellos puedan mostrar este arte, ¿no? Y no solo cada que hay que cumplir una agenda política. En cuanto a que los no prestaron un espacio digno para dormir, no hay respeto, ¿no? Estamos minimizando estos actos de presencia, porque fueron ellos invitados a a compartir su arte y que después en la noche nos digan, ¿saben qué? No hay espacio para ustedes, acomódense donde puedan. No hay una significación verdadera de ese arte, porque el artista necesita pasar por un proceso, tiene que pasar por un proceso artístico y ese proceso artístico no se ve respetado en cuanto te dicen acuéstate en el suelo para que ahí fluyan tus ideas, ¿no? Y que entonces el artesano indígena también, tal vez está acostumbrado a estas actividades precarias, ¿no? Están diciendo que tal vez ellos ya están acostumbrados a estas condiciones en
vez de motivarlos a que el arte es una forma de también vivir dignamente. El nombre que le han dado a su colectivo, a su movimiento, la cultura no es un souvenir, pues refleja perfectamente cuál es la visión que se está teniendo respecto de la actividad cultural, particularmente, ¿no? ¿Qué pensamos cuando pensamos en un souvenir? Pues en una chuchería, en una chacharita, que ahí nos llevamos de recuerdo que encontramos ahí en un puesto ahí nomás para llevarle a alguien para que recordemos que pasamos por ahí, cuando la actividad cultural implica el desarrollo integral de las personas, implica el desarrollo de habilidades, de talento y además la expresión de las diferentes manifestaciones que le dan identidad a un pueblo tan rico, tan vasto como el veracruzano. Y además ha tocado que hablemos de esto el día que se está inaugurando la cumbre Tajín de este año, que pues cada vez más está siendo minimizada, como que, ay, pues sí, hay que hacer la cumbre Tajín, ya que, ¿no? Y ha perdido también el sentido que llegó a tener, ¿no? Sí, bueno, en cuanto al nombre del colectivo, surge a partir de algún compañero que ha estado muy activo en esto y tiene muchísima presencia, que gracias a estos compañeros fue que se pudo llegar a tantos artistas, ¿no? Han llegado a firmar en su momento más de 400 en menos de una semana. Y yo cuando conozco este colectivo ya era una publicación, ¿no? Ya era Veracruz, no es un souvenir porque tal cual, ¿no? Es algo que sí es simbólico. Nosotros cuando utilizamos, cuando compramos algún recuerdo, pensamos en alguien, ¿no? Pensamos en, este se lo quiero llevar a alguien, porque quiero que sepa que yo estuve aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vemos al estado de Veracruz solamente como algo tan materializado, ¿no? Como es un recuerdo. Quiere decir que si no hay un material que compruebe que estuvimos en Veracruz, no podemos apreciar la cultura, no podemos decir, yo recuerdo que fui a este evento, que tal vez no hubo mucha gente, pero me la pasé muy bien. Porque eso es la cultura veracruzana, no solo esos eventos que se repletan de gente que está saturado, porque la cultura es para todos. La cultura puede ser algo masivo, como también puede ser un evento para personas que son muy introvertidas, que no gozan de esos eventos con tanta magnitud. Y si ya no hay alguna respuesta de la gobernadora para este tipo de eventos, se van a perder. Eso también es parte de la preocupación. Esos eventos que no se llenan por completo, que los foros no están completos, pero sabemos que hay que hacer artísticos. Sabemos que hay artistas que desde su trinchera, con poca gente, con pocos espectadores, se animan a compartir su arte, ¿no? Y mientras más limitado sea esto, mientras menos espacios haya, bueno, pues cada vez se va a ir perdiendo el interés en estas actividades culturales. En cuanto al evento del Tajín, ¿qué pasa con el Tajín? Yo veo mucho disgusto con la agenda, con los artistas que van a estar presentes, sin demeritar, claro, la carrera artística de cada uno de los que están por presentarse, ¿no? Que son artistas claramente reconocidos, que no se les quita el mérito de su labor, pero estábamos en un Tajín que estaba llegando a talla internacional, que traía exponentes, que atraían no solo a uno o dos públicos, como es ahorita con la agenda de este Tajín, que está muy limitado, que solo se queda en tal vez tan pocos géneros, a diferencia de las otras presentaciones que atraen a mucha gente, ¿no? Entonces nos están diciendo que la cumbre Tajín se va a cumplir ya nada más porque sí, pero no esperemos que para el próximo año la cambien completamente la dinámica y sea una presentación mínima, ¿no? Nos están diciendo que el impacto de esta presentación del Tajín no va a esperar tanta productividad como había estado en otros años, a pesar de que Ni quieren poner a inversión. Veracruz de moda, ¿no? Pero no esperamos que haya un derroche económico, porque el público, no lo digo yo, no lo dice tal vez la gente que está cercana a esta área. Yo he escuchado descontento de todos. Nadie está de acuerdo con esos artistas que van a traer con esa cartelera.
y no por desprecio a ellos, sino porque esperaban más, ¿no? Porque nosotros siempre se espera más actividades que tomen en cuenta a quienes van a asistir y si no estamos tomando en cuenta a quienes van a ser parte de ese evento, entonces ¿a quién estamos escuchando, no? No estamos escuchando al pueblo veracruzano. Así es, y bueno, pues esta primer cumbre Tajín de la gobernadora, la primera gobernadora mujer, dirá mucho de cuál es la intención acerca de la promoción cultural y de nuestros pueblos ancestrales. Y yo, bueno, quiero resaltar que también, al igual que ustedes, la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana también emitió su pronunciamiento en cuanto a la fusión de las Secretarías de Cultura y Turismo de Veracruz, que repito, pues ya había pasado antes, pero de diferente manera, y ahora simplemente quieren hacer una sola oficina para ahorrar recursos. Y bueno, lo que dice la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, que es una medida y coincide con el posicionamiento, que reduce la cultura a una visión mercantilista. Es decir, turismo va a absorber a cultura y bueno, va a aprovechar lo que crean que se puede promocionar para tener más recursos. A eso vamos. Sí, y es bueno que se haya pronunciado la Facultad de Antropología, porque hay un respaldo institucional, ¿no? No solo es un colectivo de ciertas personas, que la mayoría son profesionales en esta área, ¿no? No se están promulgando en contra personas que desconocen el quehacer cultural. Conocemos esta labor, que sabemos la profundidad del impacto que puede tener y que el hecho de que la facultad se haya pronunciado es muy importante porque hay un respaldo institucional y se busca que más dependencias institucionales se unan a favor de, ¿no? De que emitan su inconformidad, que en ningún caso puede ser algo positivo. Mencionabas que ya se han sumado a el documento que ustedes elaboraron como 400 personas, 400 artistas, promotores y gestores culturales, lo cual, digo, no es particularmente fácil luego lograr este tipo de adhesiones, sobre todo cuando se está en contra de lo que se anuncia como una política pública. ¿Qué es lo que sigue? Porque, o también preguntarles si han tenido acercamiento con alguien del gobierno como para que les diga, a ver, la cosa va a estar así, o simplemente el gobierno dijo, vamos a hacer esto y no planeamos discutirlo con nadie. ¿Cómo está la cosa? Bueno, hasta ahorita no hemos tenido respuesta directa por parte de la gobernadora, a quien se le hizo esta petición para que se detenga esta iniciativa. Solicitamos una audiencia que es para abrir el diálogo con los agentes culturales, sociales, que elaboramos en el sector cultural a fin de nuestras experiencias, ser escuchados, nuestras trayectorias, nuestras experiencias, nuestro profesionalismo, nuestro saber y nuestro interés en esto, ¿no? Pero no se ha consolidado realmente esta comunicación, seguimos en espera. Estamos en proceso de entregar cartas a demás dependencias gubernamentales, seguimos en esa labor, hay distintas comisiones dentro de nuestro colectivo que se están repartiendo estas tareas para repartirlas a todas las dependencias posibles. También estamos trabajando de manera colaborativa, no solo en el centro del estado, sino desde el sur, norte, centro, por supuesto, para que esto sea de una manera amplia en todo el estado y no se quede solo en esta centralización. Entonces, una respuesta directa de la gobernadora o de sus allegados no hemos recibido, pero mañana esperamos, mañana que es el día del teatro, que también esperamos escuchar alguna respuesta y hacer de esta fecha un momento para la reflexión, ¿no? Para que se abra el diálogo y dar seguimiento a la reglamentación conforme a la ley de cultura en el Estado. ¿Cuáles serían las primeras limitantes? Sabemos que son muchísimas, pero que al fusionarse cultura, turismo nuevamente,
ustedes, ¿cuáles son las primeras limitantes que ven en un futuro inmediato, si es que se concreta? Y si es que no, esto solamente es una propuesta que como no tiene el mínimo interés de llevar más allá la cultura en el estado de Veracruz, enaltecerla, promoverla y desarrollarla, pueda quedarse ahí en el tintero ante las manifestaciones en contra. Pero ¿cuáles serían las primeras limitantes en este momento? Por ejemplo, que ya sabemos que de por sí traía limitantes la Secretaría de Cultura, que como lo hemos dicho, traía el mismo presupuesto que del IBEX, simplemente con el rango de secretaría. Claro, sí, sí hay mucho en riesgo, no solo es una manifestación que esperemos que quede solamente en eso, ¿no? Hay riesgos desde la autentificación del Estado, el hecho que la turistificación puede convertir las artesanías en productos masivos, ¿no? Que ya se ha visto en otros estados cómo lucran con los objetos de la cultura, perdiendo la esencia cultural. ¿Y cuál es el resultado de esto? Bueno, se obtienen objetos típicos y que no pasan de ahí, que ya no cuentan la historia de quienes lo crearon, ¿no? Eso es algo muy importante en el quehacer artístico. ¿Qué otra problemática hay que se ve a largo plazo, ¿no? Los recursos naturales bajo presión. ¿Por qué? Porque cada vez va a haber mayor demanda turística, si esos son los sueños de la gobernadora o de los encargados. Y bueno, en consecuencia hay mayor explotación de recursos como la madera, las tintas naturales, y esto no solo daña el medio ambiente, sino también a quienes afectan las comunidades que dependen de estos materiales. Otra sería las desigualdades. Crecen las desigualdades porque no todos los artesanos y artesanas se beneficiarán por igual. Y eso es algo que se va a ver, ¿no? Desde ahorita incluso con este ejemplo de las personas que durmieron en el suelo. Yo creo que no todos los artistas durmieron en esas condiciones, ¿no? Entonces, siempre va a haber esta desigualdad y quienes tienen acceso a redes turísticas o habilidades de marketing, pues les puede ir mejor, ¿no? Tendrán esta forma de explotar los elementos culturales a través de redes sociales, mientras que otros se van a quedar atrás y esto va a aumentar las brechas sociales. También puede ser la identidad cultural en juego, como se tiene que adaptar ahora a ciertas limitantes turísticas, bueno, pues aquí se altera ya la práctica cultural de manera genuina, de manera que ya se pierda la identidad de cada comunidad y solo se reconozca por estado, ¿no? El estado de Veracruz y ya no como tantas comunidades que hay en nuestro estado que es tan amplio. Le damos la bienvenida a Patricia Ibison, que ya se incorpora al programa. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en la clave, Pati. Gracias, de verdad te lo agradecemos mucho. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Y si le quisieras plantear tu pregunta también a Pati, Mónica. Sí, bueno, le planteaba yo a la maestra Ojani, ¿cuáles serían las primeras limitantes de concretarse si no es que se alarga esta propuesta de fusionar cultura a turismo? Hay que decirlo, que eso es realmente el objetivo, el propósito, ¿no? Hablamos de, pues lo que se busca es la comercialización banal, ¿no? De nuestra cultura, pero ¿cuáles serían las primeras afectaciones de concretarse realmente en esta administración esta fusión desde su punto de vista? Bueno, yo creo que más bien lo que se está buscando administrativamente es abaratar costos y esto querría decir Claro. más bien este que varias personas pierdan su empleo para no duplicar funciones administrativas o de cierto tipo, ¿no? Reducir muy probablemente la planta laboral. Y esto pues va a afectar, y aparte del presupuesto también para cultura, ¿no? Como se sabe, cuando se designó o se decretó la creación de la Secretaría, para este año se le asignó un presupuesto y aumentó muy poco, bueno, pero aumentó, ¿no? De lo que venía recibiendo en años anteriores. Entonces yo creo que están tratando más bien de reducir el presupuesto, digo, piensa Maliar Certaras, obviamente no tengo pruebas, pero tampoco dudas, pero pues lo que más se va a afectar, aparte de la cuestión laboral para quienes trabajan en la Secretaría, es el trabajo, bueno, el asegurarse que a través de la Secretaría el Estado cumpla con su obligación en materia de derechos culturales de entrada,
¿no? De la satisfacción de los derechos culturales, que de por sí, pues no hay una amplia cobertura en el Estado, es muy pobre, es muy poca, es muy baja, por un lado. Por otro lado, el Estado tiene la obligación de generar las condiciones para la creación de arte y de patrimonio cultural, también para la preservación, para el intercambio intercultural también, tiene una obligación también de respetar y de fomentar la diversidad cultural que tiene el Estado, de que la conozcamos y de que esto enriquezca también, ¿no? Pues la vida de todos los veracruzanos y las veracruzanas, ¿no? Y pues no sabemos qué va a pasar, hay mucha incertidumbre con, de hecho, muchas cosas de las que teníamos conocimiento, pues ahorita están detenidas, ¿no? No sabemos qué va a pasar con convocatorias, no sabemos qué va a pasar con festivales que ya se tenían por ahí. Festivales no me refiero precisamente a festivales de tinte turístico, ¿no? Porque sabemos que el turismo cultural pues es una rama del turismo, ni siquiera de la Ujú, cultura, así ¿no? Es es. una rama del turismo y de la economía del turismo, ¿no? Pero no es una rama de la cultura. Y pues bueno, como creo que estaba explicando Hani, también el gran riesgo de meter esta perspectiva como la predominante es folclorización, ¿no? De todas las expresiones culturales, es una homogenización, yo le llamo el efecto pueblo mágico, ¿no? Que pues sí trae derrama cultural, pero el costo social es mucho más alto, el costo tanto en diversidad como en la economía, ahora sí que de los pobladores, de las originales del lugar, ¿no? Porque se dan fenómenos como gentrificación, entre otros, ¿no? El encarecimiento de insumos, de servicios, etcétera. Entonces, como vemos, es preocupante como desde varios, este, pues aristas, ¿no? Y en ese sentido yo les quisiera plantear a ambas, ahora sí que ya estamos completos, les quisiera plantear a ambas, pues el riesgo de que la cultura en Veracruz termine siendo arrollada por la espectacularización, que es un fenómeno muy de este momento, que lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos incluso, perdón, en nuestra práctica del periodismo. ¿Qué es lo que se lleva a los medios? Lo que genere show, lo que genere audiencia y por ende lo que genere recursos, lo que genere dinero. Esta espectacularización, que pues es finalmente algo de lo que puede depender el turismo, podría afectar sin duda la práctica cultural en un estado como Veracruz, en donde efectivamente se podría caer simplemente también en la folclorización, ¿no? Vamos a caer en un montón de clichés folclóricos, de clichés de lo que consideramos que es la identidad de la población para que pueda venderse. ¿Qué opinan de ello? Quien quiera abordarlo primero. Compañera, que acaba de llegar. Bueno, primero que nada, creo que es muy importante dejar en claro que nadie está en contra del turismo, ni del turismo cultural, ni de la derrama económica que esto pueda traer. Creo que es muy importante dejar eso en claro. Lo que sí es un riesgo y más bien es el temor, es justamente esto, ¿no? El que se haga un espectáculo de todo lo que implican procesos, socioculturales y también prácticas culturales y que se haga un espectáculo también de lo que son, pues, bienes sociales, ¿no? De todo lo que implica la producción artística y cultural. Y eso es un poco, yo creo que, bueno, mucho el temor también, aparte de la reducción de presupuestos, ¿no? Y de justamente de la falta de apoyo real que de por sí existe para la comunidad artística y ya no digamos de artesanos o la gente que se dedica a salvaguardar el patrimonio cultural de los diferentes pueblos veracruzanos, ¿no? Ojalá. Sí, bueno, yo también noto esa incertidumbre, el hecho de que la cultura va a estar subordinada al turismo, porque no va a haber una equivalencia, ¿no? No es de que va a haber una priorización de ambas secretarías, vamos a estar subordinados
Y pues al estar subordinados a los intereses del turismo, la cultura pasa a ser algo materializable, algo que no se va a preservar y mucho menos va a potencializar el desarrollo cultural que se ha estado luchando tanto, ¿no? Para esto. Ujú. Bueno, también creo, si me lo permiten, así como vamos observando la falta de diálogo, de respuesta, por ejemplo, a las expresiones respetuosas que todos ustedes tuvieron, que me parece digno de reconocer, muy profesional los pronunciamientos, pero vemos que hay, pues como, no los veo, no los oigo, yo gobierno y, o sea, aquí se hace lo que yo digo. Pero creo que vamos a tener que pasar, y me incluyo yo como ciudadana, pues hacer una defensa de nuestra cultura. ¿A qué me refiero? Hemos visto en otros estados como empresas, tanto nacionales como extranjeras, pues se roban diseños, ¿no? Los venden marcas, no voy a decir su nombre porque empieza con P, ropa carísima, ¿no? Que venden en euros, en dólares, y no pasa nada. Es decir, acabo de ver en las redes que a una persona que vendía pues un bordado, un argentino le da billetes, ahora sí que pesos argentinos, y le paga una bicoca por su trabajo, ¿no? Les ven la cara. Entonces, tomando en cuenta la diversidad que tenemos en Veracruz, la riqueza, hoy me refería a los artesanos, que hoy es su día, pues sí, yo creo que los colectivos y los grupos, junto con la sociedad civil, tendrán que ver por ellos. ¿Qué opinan? Sí, bueno, era lo que les comentaba, que se puede generar una brecha de desigualdad social masiva, ¿no? Muy fuerte. ¿Por qué? Porque mencionan, habrá quien robe un diseño de algún artesano, la promocione de manera carísima, de manera que solo sea accesible para personas de la clase alta, ¿no? Que lo vean como un producto exótico. Y habrá quienes queden suprimidos en ello porque no pueden, no hay visibilización. Si no eres productivo para el Estado, bueno, ¿qué va a pasar? Si no hay productividad, pues yo me voy a inclinar, yo voy a apoyar al artista que me está generando atractivo turístico, ¿no? Entonces, esto de la brecha de desigualdad social, pues se va a ver muy marcada justamente por esto, ¿no? Habrá quienes sí gocen de esta cultura, habrá quienes sí gocen de esta nueva forma de fusionar la cultura con el turismo. Y habrá quienes simplemente les toque quedarse callados solamente, ¿no? Y sin tener respuesta, bueno, no nos queda de otra más que asumir que simplemente están ignorando la participación de ciudadanos, de interesados en la cultura, de profesionales y de toda la sociedad en sí del estado de Veracruz. Patricia. Sí, pues sí, por un lado, la folclorización es la puerta de entrada a la apropiación cultural, obviamente, y de hecho, pues vemos tiendas de supuesta artesanía inundadas de falsificaciones, de productos chinos incluso, también hechos aquí, pero con maquila, se pierde el verdadero valor. Antes, pues tenías que ir a un cierto lugar para encontrar cierto tipo de textiles o cierto tipo de pigmentos. Ahora ya todo es así como que vayas a donde vayas, encuentras los mismos porque son hechos en talleres masivos a máquina, ya no representan realmente a su lugar, a su comunidad, etcétera, por un lado, ¿no? Entonces, esto, el lucrar con la propiedad intelectual y la identidad cultural de otros. Y otro es eso que dice Ojani justamente, ¿no? El precarizar aún más al que ya está precarizado y que haya un abuso, también se puede prestar a eso, ¿no? Porque en realidad el Estado solamente hay una senadora y una TikToker o YouTuber, no sé cómo le quieran decir, que realmente han hecho una labor importante en frenar justamente todas estas apropiaciones. Uno es el diseñador que dices, otro fue el caso de una tienda europea muy famosa también, ¿no? Y
Y bueno, pero por otro lado de lo que hay dos cosas que me gustaría poner sobre la mesa. Una, sí preocupa que ya fue hace una semana que entregamos la carta y que hicimos el pronunciamiento público ante medios y no tenemos ningún tipo de respuesta, gesto, guiño. Hemos inundado las páginas y las redes de la Secretaría de Cultura con el eslogan La cultura no es souvenir, la cultura veracruzana no es souvenir, y en algunos casos han baneado, han ocultado los comentarios, en otros ahí los han dejado, pero no tenemos nada, es cero, ¿no? Y hay otra cosa también que a mí me preocupa y es el darle a la cultura y a las artes una connotación de mercancía es quitarle de su verdadero valor e importancia social y antropológica y quitarle importancia a los procesos de mediación cultural, entendiendo los procesos de mediación cultural, que es como vivimos y entendemos a través de experiencias culturales o de índole cultural, con esa amplia variedad que existe, ¿no? Cómo entendemos al mundo, cómo nos posicionamos, cómo comprendemos la diversidad, cómo enriquecemos nuestra vida y nuestra humanidad, ¿no? A través de procesos culturales, ¿no? Tanto vivenciales, les decía que preocupa también lo que les decía de estos festivales que no sabemos qué va a pasar, que son más de índole comunitaria o que pretenden ser un poco más de ahí, que tienen que ver, por ejemplo, con los semilleros, con este tipo de talentos que sí trabajan en comunidades, que sí se adaptan a, a la cosmogonía, a los procesos sociales, a las prácticas culturales del lugar, ¿no? Y son puentes, ¿no? Tanto de su comunidad hacia afuera como de hacia afuera, hacia su comunidad, hablando, por ejemplo, de infancias y de jóvenes, ¿no? Entonces, son como muchas cosas que están como que en el aire y que no sabemos qué va a pasar. Y pues sí, nos toca, estamos ahorita trabajando un poco, organizándonos, tratando de organizarnos pues para trabajar de manera más, pues sí, organizada en comisiones, y y de manera también más orgánica donde quepamos todas y todos, porque también, pues, entre los mismos artistas y en la misma comunidad, del gremio de gestores y de productores, etcétera, que tienen que ver con el arte y la cultura, hay maneras de pensar y de ver las cosas distintas, ¿no? Entonces, buscando justamente en qué coincidimos, dónde coincidimos y eso tomarlo como de este hilo conductor, ¿no? Quisiera también retomar algo que mencionas, Pati, sobre cómo está afectando esto el trabajo que ya se estaba proyectando hacer. Finalmente ya hicimos pues, un análisis sobre las consecuencias sociológicas o antropológicas que puede tener esto, pero tenemos finalmente también el trabajo de los artistas, pues que ya tenemos una Secretaría de Cultura, vamos a llevar estos proyectos, ¿no? Que de momento me imagino que después del anuncio todo quedó detenido o no sé cómo está en ese sentido, cómo está afectando esto el trabajo cotidiano de artistas que pues habían podido ver en las nuevas Secretarías de Cultura una vía institucional para llevar y desarrollar diferentes proyectos. Pues ahora sí que no lo sé. O sea, se ve como que sería pura especulación si yo te diera una respuesta, ¿no? O sea, solo sé de algunas personas que han colaborado con la Secretaría y antes el IBEC, que no está claro qué va a suceder este año. Yo creo que porque no está claro cuándo va a suceder la fusión, en qué condiciones, cómo se pueda dar, si va a ser este año, si va a ser en los próximos meses. Sabemos que tiene que pasar por un proceso pues legislativo también y pero la verdad es que yo no lo sé y no podría dar y no me atrevería a dar una respuesta o un panorama porque la verdad es que lo desconozco. Sería interesante en todo caso preguntarle a la gente que trabaja en la secretaría, ya sea que quieran hacerlo de manera, ¿no? O a la misma secretaria si accede, ¿no? De cultura. No, ya ves que luego manda su jefe de prensa a pegarle a la gente. Ándale, exacto. Pero bueno, yo creo que ellos serían las personas que deberían, creo que decir esto y dar la cara y empezar a dar respuestas y empezar a darnos
pues un poco, o sea, gran parte de la alarma es porque nadie dice absolutamente nada, nadie dice sí, sí va a pasar lo que están diciendo, se aguantan, pero tampoco es no, calma, o sea, va a seguir sucediendo, o sea, vamos a seguir tratando de cubrir las mismas funciones, simplemente taca, taca, o sea, no hay una explicación de absolutamente nada, la única explicación es la que dio la gobernadora hace semana y fracción, hace casi 2 semanas, que respondía a una cuestión de eficiencia presupuestal, ¿no? O sea, las famosas reingenierías que es, vamos a cortar dinero, vamos a cortar Ujú. personal, que así lo sabemos que es históricamente, ¿no? Entonces, la verdad no sabría decir qué es lo que va a pasar o qué pueda pasar. Digo, tememos porque de por sí luego hay atrasos, ¿no? Con pagos, hay atrasos con cosas, tememos por programas que ya existen, ¿no? Tanto de convocatorias para la creación como de talleres y programas, ¿no? Y así también como qué pasa con el Ágora en Jalapa, qué pasa con Veracruz, ¿no? Con los recintos que tiene la Secretaría en distintos lugares, ¿no? Cómo se van a seguir aprovechando, si se van a mejorar, se supone que para eso aumentaron presupuesto, en fin, todas estas cosas creo que son una gran incógnita. En tu caso, Hani, ¿has sentido ya a algún tipo de afectación o has No, identificado? No, no. bueno, yo trabajo de manera independiente Ujú. y aquí en mi ciudad, que es Cardel, ya de por sí es nulo. De hecho, eso me genera preocupación, ¿no? Porque el municipio de la Antigua hay muchísimo rezago cuando es un municipio rico en cultura, en historia, Histórico. es un municipio histórico realmente, ¿no? Y ustedes me preguntan si hay un evento que de verdad resalte de manera significativa. No, no, realmente no hay esta valorización, ¿no? Que yo pueda presumir del municipio, como tal vez incluso ya ahorita el Tajín o el Papantla, ¿no? Que de una u otra forma tienen esta visibilidad. Aquí no. Entonces me preocupa más las consecuencias que vayan a venir, porque si de todas formas, si actualmente no hay un apoyo, las veces que yo he ido a pedir espacios para la promoción cultural no me lo brindan, bueno, ¿qué me espera entonces con este nuevo sistema de fusión entre secretarías, ¿no? Tu proyecto te va a generar ciertas ganancias, nos va a dejar algo económicamente, pues si no, ve olvidándote, ¿no? Entonces, eso me hace pensar, eso me hace temer que si desde ahorita, desde la forma en que yo estoy tratando de promocionar la cultura o el interés en la lectura, por ejemplo, pues me hace creer que en el futuro ni siquiera va a haber una posibilidad. Ujú. Bueno, vemos una gran opacidad, eh, un silencio vergonzoso ante la respuesta de artistas, de promotores, del rechazo a esta fusión, pues como un, así me vale, ¿no? O sea, la verdad es que voy a hacer lo que quiera, no sé cuándo, cómo, y en realidad no han planteado nada formal, profesional, un análisis que justifique la fusión nuevamente de turismo y cultura. ¿Ustedes han tenido alguna respuesta del exterior? No estamos hablando a nivel internacional, pero habría a lo mejor que buscar mayores voces que pudieran pues apoyar a Veracruz en este tema. ¿Qué opinan? De hecho, ya está, por ejemplo, el Colegio Mexicano de Profesionales de la Cultura, que ellos están, si mal no recuerdo, en Jalisco, y que ya se pronunciaron. Está también la académica, la doctora Ishtar Cardona, que trabaja en la UNAM, que fue de las primeras en posicionarse y decir, no pueden hacer eso, y aparte como veracruzana ella, ¿no? Aunque trabaje allá. Y poco a poco se han ido sumando voces y colectivos del interior de la República, ¿no? Y también gente que trabaja que dentro del ámbito de la cultura y de las artes, por ejemplo en Colima, donde lo fusionaron, tengo un amigo que es flautista y me dijo, si pueden evitarlo, evítenlo, porque aquí se hizo y ha sido lo peor que nos pudo haber pasado,
¿no? Porque si antes no había apoyo para artes, ahora menos. Sabemos que ha pasado algo similar en el Estado de México, en Michoacán, en los estados donde se dio esa fusión, pues siempre fue en detrimento del cumplimiento de las leyes que están relacionadas tanto con el patrimonio cultural, la preservación, como con el fomento cultural, así como la satisfacción de derechos culturales. Maestro Jani, Perdón. su opinión acerca de este posicionamiento. Sí, es que se me estaba yendo un poco Sí, la señal. hablábamos de voces exteriores que estuvieran apoyándolos. Sí, realmente se esperaría que haya una visibilidad más allá de nuestro panorama estatal, ¿no? Que a las mayores voces. De mi parte, yo he visto artistas que esperaría, ¿no? Que se presentaran ante estos. Incluso algunas publicaciones tuve el valor de compartirlas a algunos artistas que yo admiro, ¿no? Que tal vez yo sigo y que sé que tal vez podrían tener algún alcance, pero pues no pasa de ahí, ¿no? No, tal vez no hay algún posicionamiento que de verdad nos haga sentir seguros en una escena artística más internacional, ¿no? Entonces, pues también está a veces este privilegio de que ya existen ciertos artistas que es mejor no tocar estos temas que incluso llegan a parecer políticos, ¿no? Y ya estando en una posición con más alcance, pueden llegar a confundirlo con cierta posición política. Entonces yo creo que también ahí hay algo, ¿no? El hecho de que esto, más allá de que sea algo cultural, que nos afecte, también es algo político. Sin lugar a dudas. De hecho, tenemos aquí precisamente lo que nos mencionaba Patti, nos escribe Paco Galindo, dice, el Colegio Mexicano de Profesionales de la Cultura apoya a todos los promotores, gestores y agentes culturales de Veracruz. Estamos con ustedes, no a la fusión, porque solo les interesa la cultura como producto comercial que genere recursos monetarios y se pone en riesgo el patrimonio inmaterial y los patrimonios UNESCO. Digo, tenemos este comentario aquí en nuestra transmisión. La semana pasada, aquí en La Clave, particularmente, digo, viene mucho a colación pues, con este desdén por los actores culturales. La semana pasada estuvieron con nosotros maestros, músicos del ISMEP, que nos relataron un trato indigno, un trato vergonzoso a todos ellos, que incluso con humillaciones en oficinas burocráticas y además pues un trato administrativo de pues si quieres, fírmale un contrato leonino para que sigas trabajando aquí y si no, pues igual ya estamos viendo a quién contratar para ponerlo en tu lugar. Estamos hablando de una institución que está sectorizada en la Secretaría de Educación, que se supone que no tiene fines de lucro. ¿Qué podría pasar en una como turismo? Les Incluso planteo. es preocupante, ¿no? Porque tocó el tema del reemplazo, que es algo que definitivamente es una lástima. Por ejemplo, yo estoy segura que muchos de los trabajadores, colaboradores de estas políticas o de este partido político no están de acuerdo, ¿no? Y me atrevería a decir que quienes están en funciones del quehacer cultural, incluso esas personas que se van a quedar sin trabajo si fusionan estas secretarías, pues no pueden hacer mucho, ¿no? No pueden emitir un juicio o una opinión contraria porque tú te posicionas en su contra y bueno, hay alguien más esperando tu lugar que sí se va a quedar con mis lineamientos, con mis límites, ¿no? Y es triste porque se pierden buenos elementos a partir de esta creencia de que el reemplazo es fácil, ¿no? Y muchas veces no. A veces perdemos buenos elementos por no permitirnos escuchar nuevas perspectivas o nuevas formas de entender problemáticas como esta. Pati. Y sí, justamente yendo un poco en esa línea, pienso es un excelente ejemplo lo que sucede en el ISMED y lo que muchas veces pasa, no nada más en el sector cultural y eso, ¿no? O sea, uno piensa, si estos con la mano en la cintura
dicen que son sustituibles maestros que llevan más de 20 años porque el instituto se fundó en 2002, ¿no? Y que desde el inicio han estado ahí, otros que se integraron en 2006, 2005, ¿no? Que tienen más de 20 años de experiencia docente, ya no digamos profesional, Ujú. ¿no? Que la mayoría son de verdad gente de primer nivel. Y qué nos hace pensar que no van a hacer lo mismo con gente que lleva trabajando 10, 20, 15 años, ¿no? En la secretaría, en la hora secretaría, y que conocen perfectamente bien todos los procesos, lo que implica la gestoría cultural, que deberían estar enriqueciendo más bien esto, y que por una cuestión, yo le llamo sectarismo partidista, este, pues pueden correr en riesgo, no pueden levantar la voz, obviamente, no pueden opinar, no pueden nada, y si no, pues llegan amenazas como le sucede a la gente del ISMED, ¿no? Y y eso es muy preocupante, ¿no? Que se busque gente leal y gente sumisa en vez de gente preparada también. Eso es muy sintomático desde mi punto de vista y es sumamente preocupante porque pues no creo que esté pasando solamente en el ISMED o en educación o en el sector cultural. Yo creo que es algo sintomático muy probablemente de otras áreas y, y ahora sí que cuando veas que las barbas de tu vecino cortar, pon la tuya a remojar, ¿no? Entonces sí es importante, ¿no? Y ya nada más quería decir, ahorita que decías de lo del apoyo externo y cómo hacerlo crecer, nosotros estamos decididos primero a agotar pues el caminito que debe ser, ¿no? A tratar de insistir en una reunión con la gobernadora, a tratar de insistir con una reunión con la comisión de cultura de los diputados, ¿no? De la Cámara de Diputados, porque creo que es primero vámonos por las instancias y las vías que corresponden, ¿no? A tratar de ser escuchados como ciudadanos y como sector, ¿no? Y ya si de plano hay oídos sordos, que pues bueno, la verdad es que todos sabemos que muy probablemente la decisión ya está tomada, pero bueno, tenemos que dar la lucha y tenemos que llevar esto hasta donde tenga que llegar, hasta donde podamos llevarlo, porque pues son muchas cosas que están puestas en riesgo y eso, como bien decía, pues con un desdén y con un desaire y con una condescendencia, estamos siendo ignorados, ¿no? Y bueno, esa carta al día de hoy lleva más de 700 firmas, se entregó hace una semana con más de 400. Entonces, digamos que es algo que está creciendo y que pues esperemos ser escuchados tarde o temprano, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que haya pues sensibilidad y ojalá que se entienda el valor de la cultura en general y particularmente el valor de la cultura veracruzana, pues, y lo que implica para todos quienes vivimos en este estado. Les queremos de verdad agradecer muchísimo su tiempo esta noche. Aquí tenemos otro comentario, nos dice, ay, sí está largo, nos dice Cecilia Ladrón de Guevara, son dos cosas totalmente distintas. Al parecer existe una absoluta ignorancia de la función social del arte y de la cultura, así como del impacto que el arte tiene para la correcta evolución, desarrollo y crecimiento de un lugar. El turismo es un fenómeno que se va a dar en la medida en que la cultura de un lugar tenga ya un grado de evolución suficiente como para que resulte muy atractivo y ya se me movió. Pero bueno, el comentario se queda aquí en la transmisión porque sí está un poquito largo. Muchísimas gracias a Cecilia también por comentarnos. Y pues bueno, sin duda, pues estaremos pendientes, atentos de cómo se desarrolle este tema, de si hay o no siquiera la voluntad de escuchar a la comunidad artística que pues abarca muchísimos sectores, muchísimos núcleos poblacionales en Veracruz y muchísimas expresiones que, como decíamos al principio, forman parte de la identidad del pueblo veracruzano. Y de verdad les queremos agradecer muchísimo, maestra Ohani Jacome, maestra Patricia Ibison, por habernos acompañado esta noche en La Clave. Sin duda, sus aportaciones han sido fundamentales. Muchísimas gracias. Muchísimas Muchísimas gracias a gracias. ustedes.
por el espacio y pues reforzar, ¿no? Que Veracruz es un estado con una riqueza inigualable y que esperamos, ¿no? Que sea fundamental el hecho de que sí hay que implementar políticas que protejan esta cultura, que sí la promuevan de una manera orgánica, de una manera de sustento desarrollable, ¿no? Que sí haya esta pues esta apreciación, esta valorización de verdad a la cultura y no solo como un objeto de consumo. Pati. Yo quiero agradecerles también por el espacio, por el acompañamiento, por el seguimiento al caso y pues sí, esperemos de verdad que la sensatez aterrice un poquito, ¿no? Y que sobre todo que entendamos que justamente salvaguardar toda la diversidad cultural que tenemos, salvaguardarla en el amplio sentido que quiere decir también fomentarla, respetarla, preservarla, darla a conocer, sí es muy importante. Sin lugar a dudas. Pues sin duda cuentan con nuestra solidaridad y pues los espacios de la clave, el programa, nuestro portal están abiertos para pues seguir dándole voz a este movimiento y a toda la comunidad artística del estado de Veracruz. De verdad, muchísimas gracias. A Gracias. ustedes, muchas gracias. Y muchísimas gracias a nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Hasta la próxima.